enseñanza, la palabra siempre es progresiva. Dios quiere, hermano amado, que vayamos en un progreso, en un aumento, como dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en un aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo quiero que usted vaya, hermano, al libro de Cantares. ¿Sabe que el libro de Cantares es un libro muy especial? Porque, hermano, Cantares nos habla de una relación, de una figura es una figura de la relación entre Cristo y su iglesia, ejemplificados en el rey Salomón y la Sulamita. Entonces aquí habla de un rey y una amada, y son cantos de amor del rey, a la amada, y son respuestas a un diálogo entre el rey y la amada le responde al rey, el rey le habla a la amada. Y hermano, dentro de este diálogo hay una revelación, gracias, hermano. Hay una revelación de la palabra que queremos llegar a ella en el capítulo 6 de Cantares. Vamos a ir al libro de Cantares, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo número, gloria a Dios, el versículo número 8. Amén, ¿lo tenemos? Cantares 6:8. Aquí está hablando como que si fuera una persona, un pregonero. Y este pregonero pues definitivamente es el Espíritu de Dios que está anunciando estas verdades. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ya está conmigo en Cantares 6:8, amén. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas son sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, y las reinas y las concubinas la alabaron. Y luego dice el versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como ejércitos en orden? Amén. Bueno, vamos a tratar de desentrañar un poquito o de deshebrar un poquito este versículo a la luz de la Escritura. Sabe, hermano amado, que la palabra del Señor nos habla de que Dios tiene un conglomerado de salvos, que a esto el Señor le llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, todos aquellos que han creído en el Señor y que han recibido la salvación. Ellos, hermano, los que han creído, los que han aceptado a Cristo, los que han recibido salvación, el Señor, hermano, espiritualmente los une a ese cuerpo, los une a ese conglomerado que es el cuerpo de Cristo. Entonces ese cuerpo está representado, hermano amado, en 7 iglesias. Por eso usted ve que el libro de Apocalipsis habla, hermano amado, a 7 iglesias. Esas 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, vienen a representar todo el pueblo salvo, vienen a representar todos los salvos. Entonces, hermano, vamos a ir poniendo ciertas verdades. Entonces, las 7 iglesias del Apocalipsis representan todo el cuerpo de Cristo, y representan la totalidad de los salvos, todos los salvos. Aquí están incluidos todos los salvos. Entonces estas 7 iglesias son simbólicas porque están hablando de todos los salvos, de todos los tiempos. De hecho, si usted, hermano, puede ver a detalle las cartas, que yo lo invito a que lo lea en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde están las cartas a las iglesias, usted se va a dar cuenta que esas iglesias están ordenadas en orden cronológico. Es decir, la primera etapa de la iglesia cristiana está representada en Éfeso, la iglesia del primer amor. La segunda etapa de la iglesia fue la iglesia perseguida, representada en la iglesia de Esmirna. Y luego vino la unión de la iglesia con el Estado romano. Pérgamo significa matrimonio. O sea, hubo un matrimonio ilícito donde la iglesia se juntó o se unió con el mundo. Entonces, eso está representando Pérgamo. Tiatira es la iglesia en apostasía. O sea, es una iglesia que hizo un vínculo con el mundo y se mezcló, se contaminó, se degradó. Y ahí está la iglesia de Tiatira. Y luego viene la iglesia de Sardis. Sardis es la iglesia que apenas empieza a ser restaurada. Empieza el Señor otra vez a restaurar la iglesia. Entonces Sardis viene a representar la iglesia en el tiempo de la Reforma. Martín Lutero, etcétera, todos los reformadores que trajeron la restauración de la doctrina. Y luego la iglesia de Filadelfia viene a representar la iglesia puritana, la iglesia del avivamiento puritano, los hermanos de Plymouth, etcétera. De ahí salió John Wesley y todos los que dirigieron el avivamiento de la iglesia.
Entonces, esa es la iglesia de Filadelfia. Y finalmente, hermano, la última generación de la iglesia es la generación de la Odisea. Que usted ve que, si usted lee, yo le invito a que lea a detalle esa carta, la carta a la Odisea, porque está hablando de la realidad, de la condición actual de la iglesia. Entonces, a esa iglesia, el Señor le dice, yo tengo contra ti que no eres fría, ni eres caliente, sino que eres tibia. Y por cuanto eres tibia, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, ¿qué significa tibio? ¿Qué significa tibieza espiritualmente hablando? Es una iglesia que no tiene un compromiso con Dios, que solamente va, escucha, que solamente va, oye, es un oyente, va, pero no se ha comprometido, no se ha entregado, no se ha consagrado. Entonces, el Señor le va a medir a la iglesia en este tiempo final, y esa es una clave, hermano, extraordinaria que la Biblia nos está diciendo. Fíjese que lo último que el Señor va a analizar en la iglesia no es cuánto conocemos de la Escritura, no es cuántos dones tenemos, no es cuánto conocemos, cuánto predicamos, cuánto evangelizamos. Lo último que le va a checar el Señor a la iglesia es la temperatura de su amor hacia Él. ¿Cuánta intensidad tiene nuestro amor hacia Dios? Porque dice, yo te voy a checar si estás frío o si estás caliente. Pero como no tienes la temperatura adecuada, si no eres tibio, entonces te voy a vomitar de mi boca. Entonces, ese vomitar de su boca significa que lo va a echar a la gran tribulación. O sea, el cristiano que no dé la intensidad del amor que Dios está pidiendo de su pueblo, entonces va a tener que quedarse a la gran tribulación, hermano. Entonces, esa es las 7 iglesias, ¿va? Que representan, como digo, la totalidad de los salvos. Entonces, hermano amado, estas 7 iglesias vienen también a Cantares dice aquí la palabra, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas son sin número. Entonces, las 7 iglesias están compuestas por doncellas, por concubinas y por reinas. Son creyentes, todos son salvos, todos son creyentes. Pero según lo que nos dice, si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 15, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, aquí nos revela algo la escritura bien extraordinario. 1 Corintios 15, versículo número 40 y vamos a ver, gloria a Dios, gracias. Vamos a ver 1 Corintios 15 y vamos a leer el versículo número 22 y 23. Aquí le voy a pedir que alguien me ayude para leerlo. ¿Quién lo tiene? ¿Lean? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces dice la Biblia que Cristo va a vivificar a todos, pero cada uno en su debido turno, en su debido orden. Otra versión dice en su debida jerarquía. Entonces, hermano, va a haber niveles, todos son salvos. Las 7 iglesias representan todos los salvos, pero dentro de los salvos va a haber jerarquías. Va a haber niveles, va a haber turnos, porque aquí lo dice, Cristo va a vivificar a todos, pero cada uno en su debido rango, en su debido turno, en su debida jerarquía. Entonces, ¿cuáles son las jerarquías? Las jerarquías son lo que nos habla Cantares. Regresemos a Cantares 6. Aquí están las jerarquías. Va a haber creyentes reinas, concubinas, doncellas, pero dice aquí la palabra que una es la paloma mía, la perfecta mía. Entonces, dentro de este conglomerado, dentro de esta totalidad de salvos, el Señor va a sacar un remanente. El Señor va a sacar un grupo, hermano, un grupo pequeño a comparación de la totalidad. Porque mire, hermano, en el mundo actualmente hay millones de cristianos, millones. En México, hermano, hay quienes hacen la estadística. Por ejemplo, por ahí está una estadística que creo que Brasil es el país que más cristianos tiene en el mundo. Y luego Estados Unidos, y así, cada país tiene su porcentaje de cristianos. Entonces, hermano, el mundo tiene millones de cristianos. Pero dentro de esos millones, hermano amado, Dios va a sacar un remanente que viene a representarse, hermano, en los vencedores que Dios sacó de cada iglesia. Por ejemplo, si va usted a Apocalipsis, ahora si vamos a Apocalipsis capítulo 2, hermano amado, en Apocalipsis 2, usted ve que de cada iglesia, a cada iglesia, le hace una alabanza. El Señor, mire cómo el Señor nos enseña a confrontar. ¿Cuántos saben que el Señor nos va a confrontar a veces, hermano?
El Señor nos va a confrontar, el Señor nos va a cuadrar, el Señor nos va a alinear, el Señor nos va a enderezar, nos va, hermano, a corregir. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Levante la mano. Gloria a Dios, va. Entonces, ahora sí lo agarré en curva y de bajada, va. Pero mire, yo creo que a nadie, va. Pero mire, el Señor nos enseña cómo corregir. Porque mire, el Señor comienza hablando a la iglesia con halago. Yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu arduo trabajo. Entonces el Señor comienza, hermano amado, empezando por lo bueno. No se va directamente a lo malo, no entra, como dicen los futbolistas, con los tacos por delante. No, Él primero halaga. Primero dice, mira, yo sé cómo tú vives, yo sé que te has esforzado, yo sé que me amas, yo sé que eres paciente, yo sé que no has desmayado, pero dice, pero tengo contra ti. Entonces ya le mete la reprensión. Primero es un halago y luego la reprensión. Y luego, hermano, de esa reprensión le hace le da una amonestación, por lo cual yo te aconsejo que hagas esto, yo te aconsejo que rindas, yo te aconsejo que compres, yo te aconsejo que avives. Entonces empieza el Señor a dar la amonestación y finalmente da una promesa: al que venza, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 2, usted ve este orden, 2:1, 2:2, dice, yo conozco tus obras. Esta carta se la está escribiendo a Éfeso. Y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces le está alabando las cualidades que tenía esta iglesia, y que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero luego dice el 4, aquí viene la reprimenda: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces el Señor reprende a la iglesia y le da la amonestación: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mire, aquí el Señor ya habla directo: arrepiéntete. Esa condición se va a enderezar, se va a corregir cuando te arrepientas, cuando cambies de mente, cambies de actitud y vuelvas a hacer las primeras obras. Es decir, haz lo que hacías al principio, hermano. Y esto es un consejo para nosotros, porque mire, si el Señor va a medir la intensidad del amor, entonces quiere decir, hermano amado, que nosotros siempre tenemos que vivir en el amor del principio. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted se convirtió, los que ya tenemos años, pero mire, cuando yo me convertí al Señor, hermano, mire, hermano amado, yo iba a la iglesia pero con un gozo. Y hermano, y cuando salí de la iglesia, mire, yo parecía que iba entre nubes. O sea, era un gozo y no quería que el culto se acabara, y las predicaciones se me hacían cortitas y la alabanza se me hacía cortita, hermano, y lo que queríamos era seguir adorando, seguir escuchando la palabra. Mire, hermano, yo recuerdo cultos, hermano, y yo creo que nos van a llegar aquí, hermano, donde se acababa el culto y había gente que se quedaba postrada en el altar llorando, donde estaban tocados y no querían salir de aquella atmósfera, no querían salir de aquel toque que estaban recibiendo, hermano, y a veces el pastor se tenía que esperar en la puerta hasta que se levantaran los demás para cerrar la iglesia, pues ni modo que los dejara adentro. Entonces, hermano, tenían que levantarse, pero ya se levantaba. Yo recuerdo con sus ojos hinchaditos, de tanto llorar, pero era una liberación, era una ministración que Dios estaba haciendo ahí, hermano amado, y que verdaderamente, hermano amado, había un anhelo, había un deseo, había un hambre por la palabra, había un hambre por la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que la iglesia nunca debe perder, hermano. Eso es lo que usted nunca debe perder: el hambre, el anhelo, el gozo, el deseo por lo de Dios, hermano. No debemos perderlo. Entonces, cuando perdemos eso, usted está perdiendo el primer amor. Por eso dice aquí: haz lo que hacías al principio, vuelve al inicio, reinicia. Y mire, la buena noticia es que Dios siempre nos está dando la oportunidad de reiniciar. Este día es un nuevo comienzo, este día es un reinicio que Dios te está regalando por gracia, para que usted comience de nuevo, se prepare, se santifique, se entregue. Si ayer no oró, hoy ore. Si ayer no venció, hoy venza. Si ayer, hermano amado, le ganó la carne, le ganó, hermano amado, alguna actitud negativa, hoy usted, hermano, fortalezcase en el poder de Dios y venza. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado, porque Dios te está dando una nueva misericordia, amén, amén, hermano, amén. Tenemos que ver el día así, porque si no, hermano amado, nos vamos a quedar ahí estancados en la derrota, diciendo: no, es que ayer fracasé, es que ayer la regué, es que ayer no debí de enojar y me enojé, ayer no debí de decir esto y lo dije, hermano. Y si usted se queda en eso, se va a quedar estancado. Pero si usted dice: bueno, eso fue ayer, pero hoy Dios me está dando una oportunidad nueva. Dice el apóstol Pablo: yo una cosa hago, yo me olvido ¿de qué? De lo que queda atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Entonces, tiene que venir de parte del Espíritu Santo un olvido, donde usted olvide lo de atrás y usted se extienda a lo delante. Que usted, hermano amado, deje que el Señor sane y corrija el pasado. Pero, hermano amado, usted tiene que poner su misión hacia adelante. Entonces, hermano, esa es la iglesia de Éfeso. Pero mire, finalmente le dice en el versículo número 7. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hay que vencer? Por ejemplo, en Éfeso, ¿qué había que vencer, hermano? ¿Cuál era el problema de Éfeso? La falta de amor, la pérdida de amor. Había perdido su primer amor. Había perdido la emoción, la expectativa, el gozo por la presencia de Dios. Entonces, eso era el área que Éfeso tenía que vencer. Ellos tenían que recuperar, tenían que permanecer en la fervencia del primer amor. Y si ellos permanecían en esa fervencia, ellos vencían. Entonces dice, al que venza en esta área que yo le acabo de señalar, yo le voy a dar, dice la palabra, del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué premio. Entonces el Señor le dice al que venza. Entonces, hermano, a cada iglesia le dijo el mismo mensaje: al que venza, al que venza, al que venza. Entonces, usted ve que el Señor de cada iglesia sacó un grupo de vencedores. Porque mire, ¿será que en la iglesia todos vencen? Yo le pregunto, ¿será que en la iglesia todos se están consagrando? Sinceramente, no, hermano, no todos, no todos. Entonces, no todos se están santificando, no todos se están ordenando, no todos se están entregando. Entonces, hermano, por eso es que mire, el Señor hace un llamado: al que venza, al que venza. Entonces, no todos en la iglesia van a vencer. Va a haber vencedores y va a haber creyentes que son salvos, sí, que no van a ir al infierno, no se van a ir, pero van a ser perdedores. Y ellos, hermano, entonces van a tener que quedarse a la tribulación. Entonces, hermano, de estas 7 iglesias, el Señor sacó un 8º grupo de vencedores. Entonces, estos vencedores son los que dice Cantares. Una es la paloma mía, la perfecta mía, la escogida de aquella que la dio luz y la única de su madre. Usted ve que esta iglesia alcanzó 4 títulos, 4 estaturas, que si usted lo ve a la luz de Efesios capítulo número 4, vaya conmigo a Efesios 4, por favor, Efesios 4, que es exactamente lo mismo, porque este es un panorama que está en toda la Biblia. Entonces vaya conmigo a Efesios, y aquí dice Pablo, el apóstol Pablo dice que la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que alcanzar 4 metas. Yo no sé, por ejemplo, mire, aquí hay hermanos que, bueno, yo trabajo en una empresa, y la mayoría de las empresas tienen metas, objetivos. Queremos ser los líderes en el mercado. Número 2, queremos llenar las expectativas de nuestros clientes. Número 3, queremos superarnos siempre. Y número 4, queremos fortalecer, no sé, el trabajo en equipo. Bueno, entonces tienen 4 metas. Bueno, y esos son sus objetivos. Y bajo esos objetivos trabajan. Entonces, hermano, la iglesia no es una empresa, pero sí tiene metas. Sí tenemos metas. Entonces, dice aquí en Efesios 4, hermano amado, en el versículo número 12, me parece, es el 4:12. Amén. ¿Sí está conmigo ahí? Amén. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos. Entonces, la palabra hasta significa objetivo, meta. Hasta que todos lleguemos. Número 1, ¿a qué? A la unidad de la fe. Usted y yo, hermano, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Dios nos quiere llevar a la unidad de la fe. Entonces, eso hay que explicarlo. Y luego dice, hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Segunda meta. Primera meta, unidad de fe. Segunda meta, al conocimiento pleno, no al conocimiento parcial, no al conocimiento incompleto, no a un conocimiento, hermano amado, superficial. No, Dios quiere que lleguemos a un conocimiento pleno
del Hijo de Dios, que usted conozca a Cristo en su plenitud, que usted tenga, hermano, un conocimiento no solamente teórico, sino en la experiencia práctico de quién es el Señor, ¿va? Que usted no esté como los discípulos que estaban en la barca con Él, que andaban con Él y todavía estaban diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que los vientos lo obedecen? ¿Quién es este que reprende los mares y los mares lo obedecen? ¿Quién es este? Mire, los discípulos estaban preguntando, ¿quién es este? Porque no habían llegado al conocimiento pleno. Pablo mismo dice, mire, después de 14 años, él dice, yo quiero conocerle. Y no ya lo conocía, ya había aceptado a Cristo, pero él estaba diciendo que a Cristo, hermano, Cristo es inagotable, hermano. Entonces a Cristo tenemos que conocerlo en todos sus ángulos, en todos sus aspectos, en todas sus cualidades. El Señor te ha llamado a conocerle, y lo maravilloso es que nuestro Cristo es profundo, nuestro Cristo es grande, nuestro Cristo es todo inclusivo, todo lo incluye. Dice Pablo, en Él nosotros estamos completos, en Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Dice que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Entonces Cristo es grande, hermano, amén. Cristo es profundo, es amplio. O sea, hermano, mire, yo creo que aquí en la tierra lo vamos a conocer en algunos aspectos, pero donde, hermano, vamos a estarlo conociendo es en la eternidad, y nunca nos lo vamos a acabar, no lo vamos a acabar de conocer. Cristo es tan grande, tan glorioso, tan maravilloso, que no vamos a alcanzar. No nos va a bastar la eternidad para conocerlo. Pero mire, aquí dice que tenemos que llegar a un conocimiento pleno. Entonces, esa es la segunda meta. La tercera meta, ¿cuál es? Hasta que lleguemos a la estatura de un varón maduro. Perfecto significa maduro. Entonces, Dios quiere que usted sea un creyente maduro. Un hombre, una mujer madura. No, hermano, niño. No, hermano, sin crecimiento, no. Dios quiere que usted tenga madurez, que alcancemos madurez, que no seamos niños, ni mucho menos estemos aniñados, ¿va? Ni chisqueados tampoco, ¿verdad? Sino que estemos, hermano, maduros, ¿va? Hay creyentes que no están maduros, ¿va? O que de tan maduros que están ya hasta se andan cayendo. Pero mire, hermano amado, Dios quiere que usted alcance una madurez, que usted alcance, mire, madurez tiene que ver con la mente y con el corazón. Hay dos tipos de madurez. Madurez escritural, que usted conoce la escritura, y madurez espiritual, que usted, hermano, es una persona templada, es una persona sensata, es una persona que discierne, es una persona que examina las cosas, es una persona que reflexiona, es una persona que tiene cabal juicio, que tiene sentido común, que decía el apóstol Ríos, nuestro apóstol decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hoy en día es el menos común de los sentidos, ¿va? Entonces el sentido común es el menos común de los sentidos. La iglesia muchas veces ha perdido inclusive hasta el sentido común. Entonces Dios quiere que tengamos sentido común, que tengamos cabal juicio, que seamos sensatos, que seamos prudentes, que seamos maduros, que tenga usted madurez emocional, madurez psicológica, madurez en todas las áreas. Dios quiere que alcancemos madurez. Entonces, hermano, dice hasta que lleguemos a la estatura de un varón maduro. Y finalmente la cuarta estatura es hasta la medida de la plenitud de Cristo. Entonces usted ve que Efesios 4:12 habla de 4 metas. Entonces prácticamente cada meta está relacionada con esto. Entonces la unidad de la fe, paloma. La estatura, el conocimiento pleno, la perfecta mía. El varón maduro, escogida. Y la única está relacionada con, hermano, el conocer la plenitud de Cristo. Son 4, siempre se repiten 4. Y luego vuelve a la carga la palabra, volviendo a Cantares. En Cantares, volvamos a Cantares. Y aquí en Cantares dice, nuevamente, dice, una es la paloma mía, la perfecta mía. Todo esto hay que explicarlo, pero quiero llegar a un punto importante. Dice, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Estoy en el versículo 9. Y las reinas y las concubinas la alabaron. Entonces otros creyentes van a darse cuenta que hay un creyente, hermano, que está sobresaliendo. O sea, la iglesia novia va a sobresalir. Nadie va a adorar como la iglesia novia, hermano. O sea, usted va a adorar como nadie va a adorar. O sea, otras adoraron, otras iglesias adoran.
Pero la iglesia que va a casarse con Cristo tiene que adorar como nadie adora. La iglesia que se va a casar con Cristo tiene que orar como nadie ora. Tiene que entregarse como nadie se entrega. Por eso dice, en una carrera a la verdad todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Y el Pablo dice, corred ustedes de tal manera que sean aquellos que se obtengan el premio. Entonces, hermano, el que obtiene el premio es el que más se esforzó, el que más corrió, el que más se entregó, el que más dio el plus. Ese se va a llevar el premio. Entonces, Pablo, hermano, ahí en 1 Corintios nos dice, ustedes tienen que vivir, ustedes tienen que correr, ustedes tienen que entregarse, tienen que rendirse al Señor, de tal manera que sean de aquellos que se lleven el premio. Yo quiero llevarme el premio. ¿Cuántos quieren llevarse el premio, hermano? Y yo quiero, hermano amado, decirle que Dios te está llamando a ti como iglesia a llevarte el premio. ¿Cuál es el premio? Irte con Cristo en el arrebatamiento. El arrebatamiento, hermano, lo vuelvo a decir, no es, hermano amado, vaya, no es un regalo, es un premio que le van a dar a los consagrados, a los santificados, a los creyentes que se rindieron. A ellos el Señor los va a premiar, ¿cómo? Arrebatándolos, llevándoselos de este mundo sin gustar de la muerte. ¿Cuántos quieren esa bendición, hermano amado? Yo quiero esa bendición, ¿verdad? Yo anhelo esa bendición. Y por eso, hermano, Dios nos está preparando. Por eso el Señor nos está dando la palabra, para que usted se prepare, para que usted, hermano, conociendo la Escritura, hermano, usted se arregle, usted se ordene, nos ordenemos todos, nos enderecemos todos y nos vayamos con el Señor, hermano, porque ese es el propósito de Dios. Entonces dice la palabra, hermano, que las doncellas la van a decir bienaventurada, las doncellas y las concubinas la van a alabar. Es como lo que dice, vaya conmigo a Proverbios capítulo 31. Mire, Proverbios 31, vuelve la palabra a hablar de este mismo punto. Y dice Proverbios 31 que aquí habla del elogio de una mujer sabia. Entonces, aquí habla de la alabanza, la apología a una mujer virtuosa. Y luego dice que Proverbios 31 comienza diciendo, o en el versículo número 10, perdón, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, hay un principio que yo le quiero enseñar de la palabra. Siempre que la Biblia habla de una mujer, ¿sabe de qué está hablando? Espiritualmente hablando. ¿De qué? De una iglesia. Entonces, cuando dice aquí mujer virtuosa, está diciendo iglesia virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, está hablando de una mujer, pero espiritualmente está hablando de una iglesia. Entonces, esto nos está diciendo que el Señor está buscando una iglesia ¿cómo? Virtuosa. Una iglesia llena de virtudes. Él está en búsqueda de una iglesia virtuosa. Pongámoslo, personalicémoslo más. Él está buscando creyentes virtuosos. Creyentes virtuosos. ¿Quién los va a hallar? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, ¿será que aquí en esta iglesia hallará creyentes virtuosos? ¿Será que yo seré de esos creyentes virtuosos que el Señor anda buscando? Pregúntese usted, hágase usted la pregunta. ¿Será que yo voy a ser de esos creyentes? ¿O me faltan virtudes? ¿O me faltan cualidades? Todavía estoy todo defectuoso, ¿va? No hablando físicamente, porque físicamente a lo mejor sí. Usted sí, hermano, usted sí está defectuoso. Pero estamos hablando internamente, espiritualmente, ¿va? Que eso es lo que Dios mira. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces, ¿será que tu corazón tendrá virtudes, hermano? ¿Será que usted se está llena de virtudes? ¿O está, hermano, siguiendo, solapando defectos y no quiere soltarlos para tomar las virtudes que Dios quiere que usted tome? Porque a veces nos aferramos a nuestros defectos y hasta los justificamos y los defendemos a capa y espada, siendo que Dios quiere que usted suelte sus defectos, que usted entregue sus defectos, que usted diga, Señor, sí, tengo estos defectos, pero los rindo, voy a ser humilde, los reconozco y renuncio a ellos, porque yo quiero obtener las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Dice, hermano, que Dios, hermano amado, mire, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dios nos ha llamado a anunciar, pero ¿cómo va a anunciar las virtudes? Con su vida. Porque a veces pensamos que el anunciar es solo con la boca, que es solo predicando, hermano, pero no, hermano, las virtudes
virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable se van a anunciar a través de una vida ordenada, a través de una vida limpia, a través de una vida, hermano amado, arreglada, a través de una vida justa, a través de una vida piadosa. Es como vamos a anunciar las virtudes al mundo. Es como el mundo va a darse cuenta, hermano, que realmente Cristo mora en nosotros. Mire, hemos dicho que si nosotros queremos hacer hijos ateos, queremos hacer hijos, hermano, rebeldes, solamente viva al revés de lo que predica. Y usted va a tener hijos ateos. Y usted va a tener hijos rebeldes. Entonces, si vivimos al revés de lo que predicamos, si yo hablo del amor y no se me ve el amor por ningún lado, si yo hablo del gozo y yo estoy bien amargado y estoy bien enojado y estoy bien lleno de resentimiento, ¿quién me va a creer que yo tengo gozo? Solo lo hablo. Entonces, si de hablar se tratara, hasta los loros hablan mejor que nosotros. ¿Va? Usted ve que yo recuerdo que decía alguien que había un lorito que estaba en una jaula y cantaba y bien entonado, hasta mejor que nosotros. Cantaba libre, yo soy libre. Pero estaba dentro de una jaula, hermano. ¿Qué libre iba a ser ese loro? Entonces hay creyentes que son como ese loro, que están enjaulados y están diciendo libre, soy libre, pero están bien encarcelados, en cárceles de pecado, en cárceles de hábitos negativos, de pasiones desordenadas. Entonces Dios quiere, hermano amado, que nosotros seamos verdaderamente libres, porque para eso vino Cristo. Dice aquí, así que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios quiere que usted tenga libertad, que usted tenga gozo, que usted tenga paz, que usted tenga paciencia, fe, amor, mansedumbre, templanza, paciencia, hermano, bondad. Son los frutos o el fruto del Espíritu. Entonces, hermano amado, eso es lo que Dios quiere darnos. Quiere llenarnos de esas virtudes. Quiere darte amor, quiere darte humildad, quiere darte gozo, quiere darte mansedumbre, quiere darte paciencia, quiere darte, hermano amado, bondad, quiere darte misericordia. Entonces, esas son las virtudes que el Señor quiere poner en tu corazón y que usted las manifieste, que usted las muestre, que usted las evidencie. El Señor, hermano, le dijo a un leproso: mira, no le digas que a nadie que te sané, no le digas a nadie nada, cállate, le dijo, cállate, no salgas de aquí con un letrero, leproso salado por Jesús, no, cállate y ve y muéstrate al sacerdote. Entonces, mire, el asunto de mostrarse es que nadie puede mostrar lo que uno no tiene. Si usted va a mostrar algo es porque usted tiene. Entonces, si usted va a mostrar la obra de Dios es porque usted la tiene adentro. Entonces, mostremos. Ese es el más grande mensaje, hermano. Mostrar, mostrar. Te voy a mostrar que Cristo está conmigo. Te voy a mostrar que Dios está en mi corazón. ¿Cómo? A través de mi conducta, a través de mi forma de ser, de mi actitud. Y los primeros que se tienen que dar cuenta de que Cristo vive en nosotros, ¿sabe quién es? ¿Quién es, hermano? La familia. Los hijos, la esposa, el esposo. Se van a dar cuenta, mi esposo es cristiano. Mi esposo es temeroso de Dios. Mi esposa es cristiana. Mi papá es cristiano. ¿Por qué? Porque van a ver. Ellos son los que se dan cuenta, hermano. Entonces, a ellos les vamos a manifestar las virtudes. Entonces, por eso dice aquí, mujer virtuosa, iglesia virtuosa aquí en la Yara. Pero luego dice, más adelante, en el versículo número 29, bueno, el 28, se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. O sea, es una iglesia que no es estéril, es una iglesia que tiene hijos espirituales, que ha engendrado hijos vivientes. Fíjese, hermano amado, que cuando yo me convertí, en la iglesia que yo me convertí, era una iglesia muy legalista, muy legalista. Nosotros lo que nos inundaba el legalismo. Entonces nos dábamos cuenta y nos dimos cuenta que el legalismo no engendraba hijos. La gente que venía, mire, había gente que venía con mucha necesidad, pero solo porque una mujer ya venía con pantalón o ya venía, no sé, pintada, nosotros ya, como era tanto el legalismo que había, ya la condenaban, ya le decían, no, están mal. Entonces querían que la gente se arreglara para venir a la iglesia. Pero no, la iglesia viene a la iglesia porque aquí Dios la va a arreglar. No somos nosotros las que la arreglamos. Es Dios el que va a arreglar. Es Dios el que va a redarguir. Es Dios el que va a corregir. Es Dios, hermano, el que va a hacer las cosas. No, el hombre no. Entonces, mire, estamos en un legalismo que hasta un reloj era malo. Decían, el reloj es pecado. Los tenis son pecados. El short es pecado. Todo es pecado. Entonces, hermano, nos dimos cuenta. Fíjese que Dios tuvo que tratar con la iglesia para darse cuenta que eso producía esterilidad. Esterilidad. Pero aquí habla de una iglesia que no es legalista,
No es religiosa, sino es una iglesia que tiene hijos, que da a luz hijos. Dice, se levantarán sus hijos y la van a llamar bienaventurada. ¿Por qué? Porque esta iglesia, en vez de condenarlos, en vez de juzgarlos, en vez de criticarlos, en vez de señalarlos, en vez de acusarlos, los arropó, los cobijó, los llenó de amor, les dio misericordia, los restauró. Hermano amado, los corrigió, sí, pero con amor, los enderezó con amor. Entonces esa iglesia, hermano amado, cobijó, arropó a sus hijos y dice que sus hijos la llaman ¿cómo? Bienaventurada. Y dice, y su esposo también la alaba. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Cristo la alaba. Y la alabanza es, muchas iglesias hicieron el bien, pero tú, ¿qué dice? La sobrepasas a todas. Entonces, hermano, esto es una lección para nosotros, porque el Señor va a analizar. Él conoce la iglesia, hermano. Yo quiero decirle que en cada culto está el Señor. ¿Cuántos saben eso, hermano? El Señor viene a dos cosas al culto. El Señor viene, número uno, a recibir nuestra alabanza. Él está aquí y Él viene a recibir lo que usted trae. Él viene a escucharte. Él viene a recibir tu ofrenda. ¿Cuántos trajimos ofrenda? Ofrenda de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Traje ofrenda de adoración. Traje ofrenda de alabanza. Traje tributo de alabanza al Rey de Reyes. Entonces, el Señor viene a recibir nuestra ofrenda. Pero número dos, Él viene a escuchar lo que predicamos. Él viene a ver qué predicamos, a ver qué hablamos. Si está de acuerdo a su palabra o no está de acuerdo a su palabra. Entonces, hermano amado, dice aquí que su esposo la alaba. Y dice, muchas iglesias hicieron el bien, pero tú la sobrepasas a todas. Entonces, por eso, volviendo a Cantares, hermano amado, dice que las doncellas se levantan y la alaban, y las reinas y las concubinas también la halagaron, también la levantaron, la llamaron bienaventurada, y le dicen, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Y finalmente, e imponente como ejércitos en orden. Cada una de estas frases habla de niveles. Entonces la iglesia comienza como el alba. El alba es el amanecer. Por eso le citaba a Proverbios, donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que comienza como un alba. O sea, usted ve, si usted se levanta a las 6 de la mañana, los que levantamos temprano, usted ve que el sol comienza con un resplandor. Pero no se queda en un resplandor. Empieza a avanzar, el sol empieza a salir. Y llega hasta que llega a su ceñit, hasta que llega a su clima, a su plenitud. Entonces, ese es el justo, hermano. Entonces, ese pasaje significa que nadie puede detener el crecimiento del justo. Aunque usted no quiera que amanezca, amanece, hermano. Aunque usted diga, yo no quiero hoy que salga el sol de como quiera va a salir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, quiere decir que aunque el diablo no quiera que usted, hermano, crezca, que aunque los enemigos de nuestra fe no quieren que usted avance, usted va a avanzar, porque tu crecimiento, ¿sabe de dónde viene? Viene de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Nadie puede detener tu avance, hermano. Nadie puede tener tu aumento, nadie puede tener tu progreso. Es lo que significa ese versículo. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento, que va en aumento, hasta que el día llega a su ceñid, llega a su perfección. Entonces aquí dice, empieza como el alba, pero luego dice la palabra que es hermosa como la luna, y luego esclarecida como el sol. Y el clímax, el ceñid de la iglesia es ser imponente como un ejército en orden. Entonces me impacta mucho que el ceñid de la iglesia es alcanzar el orden. Entonces, hermano amado, qué palabra tan más tremenda esa. ¿Va? Y esa palabra, hermano, bueno, cuando yo la leo me golpea, hermano. Me golpea. Porque yo creo que todos necesitamos orden. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O solo yo? A lo mejor dice, eso lo dice usted por usted, pastor. ¿Va? Pero todos necesitamos orden, hermano. Entonces me impacta mucho que, hermano amado, la meta de la iglesia es alcanzar el orden completo. Entonces tenemos que
alcanzar el orden. Fíjese, la meta final es que la iglesia sea como un ejército, es decir, una iglesia que ya maduró, que ya se fortaleció, que ya se llenó de poder, de fortaleza, de tal manera que ya puede pelear. O sea, ya no es una iglesia que solo está aguantando los golpes y los golpes y los golpes. No, es un ejército. Un ejército está puesto para pelear. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios quiere que su iglesia, hermano amado, no sea una iglesia débil, una iglesia, hermano amado, flaca espiritualmente. Dios quiere llevarlo a una fortaleza, a un poder que usted diga, ahora sí ya estoy fortalecido. Ahora sí ya sé cómo pelear, sé cómo defenderme. Yo sé cómo afrontar la vida. Yo sé cómo afrontar las aflicciones, hermano, porque van a venir aflicciones, van a venir ataques, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas. Pero si usted conoce y crece en el conocimiento de Dios, usted va a tener la fortaleza, va a tener el poder, las armas, porque dice que Dios nos ha dado armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dios te ha dado armas, hermano, gloria a Dios. Usted es un ejército, amén. Dios quiere que usted sepa que usted es un ejército. Dios está armando, está fortaleciendo su ejército, está, hermano amado, levantando un ejército. Pero mire, dice que este ejército es imponente, pero está ordenado. Se ordenó. Entonces, esa es la palabra que hermano amado, Dios quiere que se nos quede impresa en el corazón. Orden, orden, orden. Es la meta final de la iglesia. Orden. Entonces, ¿dónde vamos a aprender el orden? En la Biblia. Entonces vamos a ir a 1 Corintios. Hoy solamente vamos a introducir el tema porque el tiempo ya se nos fue. Pero vamos a comenzar un tema donde vamos a hablar del orden divino. Entonces vamos a ver el orden universal. El orden universal está en 1 Corintios 11. Subrayelo, hermano, porque este es un principio de la palabra. Este es un orden universal. Este orden rige todo. Todo está regido en este orden. Dice 1 Corintios 11, versículo número 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las enseñé. Pero quiero que sepáis, dice el versículo número 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, esto es el orden de Dios. Mire, el orden de Dios, porque la iglesia tiene que llegar a ser imponente en orden. Entonces, para llegar al orden, tenemos que entender primero que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Este orden es el orden universal. Este orden está en toda la Biblia. Ahora, este orden cuando se cumple, cuando se lleva a cabo así como está, se convierte en un círculo donde aquí no entra nada, hermano. Aquí no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda entrar aquí. Pero mire, sabemos de antemano que el problema no está aquí. Porque mire, Cristo siempre está sujeto al Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo siempre hace la voluntad del Padre. Él es el que complace al Padre. Él es el que trae contentamiento al Padre. Aquí no hay problema. El problema está de aquí para abajo. Porque aquí es donde comienza el problema. Porque Cristo siempre está sujeto a Dios. Cristo siempre está haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿será que los varones estamos siempre haciendo la voluntad de Cristo? Pues a veces no. A veces no, hermano. Dice que Cristo es la autoridad. Cuando dice que Cristo es la cabeza, cabeza significa autoridad. Entonces tu autoridad como varón, ¿quién es? Cristo. Entonces Cristo como autoridad tuya te manda. Cristo como autoridad tuya te ordena. Cristo como autoridad tuya te aconseja. Entonces, hermano, muchas veces el varón no quiere sujetarse a Cristo. Y aquí es donde empieza el problema. Aquí, hermano, porque el varón no se sujeta a Cristo. Y entonces, hermano amado, cuando el varón no está sujeto a Cristo, todo lo demás se desordena. Entonces la mujer no se puede sujetar al varón porque para empezar el varón no puede sujetarse a Cristo. Entonces si el varón no está sujeto a Cristo, no pretenda el varón que la mujer se va a sujetar a él. Fíjese lo que estoy diciendo. Si el varón no se sujeta a Cristo,
no pretenda que la mujer se sujete a él. Porque para que la mujer se sujete al varón, primero el varón se tiene que sujetar a Cristo. Si el varón se sujeta a Cristo, en automático la mujer se va a sujetar al varón. En automático. Esto es automático. Pero si el varón no está sujeto a Cristo, la mujer no va a estar sujeta al varón y va a haber un desorden. ¿Por qué? Porque aquí en la cabeza está mal. Entonces usted se da cuenta que Dios trabaja en base a autoridades. Por ejemplo, vamos a ir a Eclesiastés. Por favor, vamos a ver este punto. Vamos a Eclesiastés capítulo número, déjeme le paso la cita. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo número 5, versículo 8. 5:8. Se lo leo para que se oigan en la grabación. Dice Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia o en el país, no te maravilles de esto, porque sobre un alto, ¿qué dice? Vigila otro más alto, y uno más alto está sobre de ellos. Entonces, este versículo está haciendo alusión a esto. Sobre un alto hay otro más alto, y uno más alto hay sobre todo. Entonces, por eso Dios es llamado el Altísimo. Entonces, nadie está por encima de Dios. Dios es la cabeza, es la máxima autoridad. Por eso, hermano, pero dice que sobre un alto hay otro más alto, y uno más alto vigila sobre ellos. Entonces, aquí está el varón. Entonces, Dios trabaja en base a autoridades. Entonces, por eso es que si usted va conmigo a Génesis, vaya conmigo a Génesis, por favor, y vamos a ver el capítulo número 2, donde Dios forma al hombre, Adán, y usted ve que aquí Dios asienta un principio, hermano. Dios forma al hombre, y dice la palabra que el Adán, por ejemplo, el Adán que puso en el huerto, lo hizo del polvo de la tierra. Capítulo 2, en el versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vidas, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego quiero brincar hasta el versículo número 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo protegiese, lo guardase. Y mandó Jehová, escuche el versículo número 16. Y mandó Jehová, fíjese que ahí hay un mandamiento. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él, infaliblemente morirás. ¿A quién le mandó eso, hermano? Al hombre. Entonces, aquí está la autoridad. El hombre recibió el mandamiento. Y usted ve que aquí estaba el hombre solo. Aquí todavía no aparecía la mujer. Pero entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces le hace la ayuda idónea. Usted conoce ya la historia. Y resulta que el hombre era el encargado de transmitir ese mandamiento que había recibido de Dios a la mujer. Entonces el hombre le dio el mandamiento, pero como que ahí hubo una falla, hermano, porque no se lo dio con el énfasis que debía dárselo. No se lo dio con la acentuación que Dios se lo dio a él. O sea, ahí falló, ahí se diluyó el mandamiento. Y entonces, hermano amado, aquí en este trama, en este orden que Dios había hecho, apareció el enemigo, la serpiente. Y entonces, mire, la serpiente buscó la parte más baja, buscó la mujer. Y entonces aquí el asunto, hermano amado, es que buscó a la mujer en un momento donde no estaba bajo cobertura. Entonces fíjese qué tremendo es esto. Aquí hubo una falla porque, mire, una de las cosas que nos han enseñado y pues que se ha enseñado por la tradición, y está mal, hermano, es que piensan que la serpiente entraba al huerto. Y no, hermano, la serpiente nunca entró al huerto. Si usted lee el capítulo número 3, va a hallar que dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales, no dice del huerto, sino que dice del campo. Entonces, si usted lee con detalle Génesis, vaya, Génesis habla de 3 lugares.
Habla usted cuando vimos los niveles. Dios puso al hombre en el huerto y a la mujer. Entonces, para que la mujer platicase con la serpiente, ¿sabe a dónde iba? Iba al campo. Entonces, aquí había una barda perimetral y la mujer por la barda platicaba con la serpiente. Ahí platicaba. Y hicieron amistad. ¿Por qué le digo que hicieron amistad? Porque cuando dijo a la serpiente, le dijo, pondré enemistad. Y si había enemistad, quiere decir que había amistad. Entonces, hermano amado, nunca entró al huerto. La mujer salía a platicar con la serpiente al campo. Por eso dice que la mujer incurrió en transgresiones. En transgresiones. O sea, no fue una transgresión, fueron varias transgresiones. O sea, la primera transgresión fue salir a platicar con la serpiente. La segunda transgresión, pues fue, hermano amado, creer, aceptar, comprarle las palabras a la serpiente. La tercera transgresión fue ofrecerle a su marido el fruto que la serpiente le dijo que comiera. Y otra transgresión fue insistirle, porque el hombre no cayó inmediatamente, sino el hombre cayó a la manera de Sansón, hermano. El hombre cayó. ¿Usted se recuerda cuando Sansón cayó? No cayó a la primera, sino que Dalila empezó, amado hermano, a suavizarlo, a trabajarlo, hasta que, hermano, cayó. Y entonces ahí vino la maldición. Pero mire, note usted que vino maldición, vino caída, porque se rompió el orden de Dios. Se rompió. La mujer tenía que estar sujeta al varón. Y, hermano, no se sujetó al varón. Y entonces vino la caída, hermano. Entonces, por supuesto que esto es algo que nos habla de algo espiritual. Y es algo que nos está hablando la palabra. Porque mire, Dios es el Altísimo. Cristo, aquí no hay problema. Pero aquí vamos a hablar ya, punto, hermano, ya aterrizado un poquito a la iglesia. Ya dijimos que este es el orden universal. Pero mismo, porque el varón, ¿sabe a quién representa? El varón representa ministerios. Y la mujer representa a la iglesia. Entonces, hermano amado, la iglesia, Dios le ha dado cobertura. Dios le ha dado cubiertas. Y esas cubiertas, ¿sabe quiénes son? Ministerios. Los ministerios son coberturas para la iglesia. Dios protege a su iglesia a través de ministros. Por eso, si usted va al libro de la cobertura, que es el Salmo, vaya conmigo al Salmo 91. Hermano, aquí vamos a hallar una realidad gloriosa. Salmo 91, así rápidamente, porque el tiempo, hermano, ya corrió y solamente tengo 5 minutos. Deme 5 minutos de su tiempo. ¿Ven? Dice la palabra del Señor, Salmo 91. Salmo 91. Entonces, hermano amado, dice aquí la palabra, Salmo capítulo 91. Vamos al Salmo 91, en el versículo número, vamos a ver el versículo, gloria a Dios, número 4. Salmo 91, 4. ¿Ya está conmigo ahí? Dice, déjeme, nomás lo voy a poner aquí. Salmo 91, 4. Amén. Dice la palabra. Dice la escritura, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué dice? Estarás seguro. Entonces, hermano, cuando uno va a la palabra, hermano amado, hallamos que Dios habla, por ejemplo, dice, debajo de sus alas estará seguro. Ahora, si nosotros analizamos la escritura, hermano, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla de 5 tipos de alas. Hay 5 tipos de alas. Hay alas, hermano, de gavilán, hay alas de gallina, hay alas de águila, hay alas de paloma y hay alas, hermano amado, de avestruz. De pavo real. Entonces, hermano, alas de gallina, alas de águila, alas de gavilán, alas de paloma y alas de pavo real.
Entonces, esas alas, ¿se nos sabe qué representan? 5 ministerios. Son 5 alas porque son 5 ministerios. Entonces, Dios te trae a la iglesia a cobijarte bajo alas. ¿Y quiénes son las alas? Ministerios. 5 alas, 5 ministerios. Entonces, siempre en la Biblia, cuando hable 5, te está hablando de ministerios. Siempre. Por ejemplo, hermano, dice la Biblia que a Benjamín le dieron 5 mudas de vestidos. Esas 5 mudas de vestidos son ministerios. El atuendo de los judíos tenía 5 partes, tenía 5 componentes. Hermano, ese atuendo son ministerios, representan ministerios. Entonces, hermano, Dios cubre a la iglesia a través de ministerios. Entonces, este es el orden de Dios para la iglesia. El mismo orden que es universal se aterriza para la iglesia, se aplica a la iglesia. Dios está dándole ministerios a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea cubierta, para que la iglesia, hermano, crezca, para que la iglesia no esté sin cobertura, para que la iglesia, hermano amado, crezca, se desarrolle. Y cada ministerio, hermano amado, mire, tiene una función, tiene una aplicación. Mire, hay un orden ministerial también. Vamos a ir a Efesios, por favor, 4. Vamos a Efesios 4, volvemos a Efesios 4:11. Aquí están los 5 ministerios que Dios da. Gloria al Señor. Vamos a Efesios 4. Y aquí en Efesios 4 encontramos los 5 ministerios. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 autoridades que Dios ha puesto para la iglesia. Ahora, estas 5 autoridades, hermanos, Dios los pone a gobernar, no enseñoreándose a la iglesia. No, porque mire, inclusive el varón, esto lo vamos a ver más adelante. El varón tiene varios círculos de gobierno. Y vamos a aprender, hermano amado, cómo el varón tiene que gobernar la casa. Porque la Biblia dice que nosotros como varones tenemos que gobernar bien la casa. Pero también la Biblia dice que la mujer tiene gobierno. O sea, los dos tienen gobierno. El hombre tiene gobierno, la mujer tiene gobierno. Pero vamos a aprender cómo se tiene que gobernar la casa. Eso lo vamos a ver en el tema familiar. Entonces, ¿cuántos quieren aprender ese tema, hermano? Necesitamos aprender ese tema. ¿Cómo gobernar la casa, hermano? Porque usted tiene que, por ejemplo, uno como varón tiene que gobernar bien la casa. Y la mujer también tiene que gobernar la casa. Pero son diferentes áreas que gobiernan. Entonces, el varón tiene una forma de gobierno. Pero Dios, a través de la palabra, revela cómo tiene que gobernar. No es, hermano, ese machismo de antes. No es con golpes, ni con insultos, ni con señoreándose o juzgando a la esposa ni los hijos. No, hermano. Para empezar, mire, yo le digo una clave. El gobierno de Dios es un gobierno de amor. Dios establece su gobierno a través del amor. Por eso dice la iglesia, la amada, en Cantares 1: oh, si me besares con los besos de tu boca. Es decir, es como que si la amada le dijera: Señor, gobiérname. Pero gobiérname, ¿cómo? A besos. Gobiérname con amor. Señor, yo quiero que tú me gobiernes. ¿Cuántos quieren que el Señor los gobierne, hermano? Amén. Pero dice: yo quiero, Señor, que tú me gobiernes, pero gobiérname con amor. No me gobiernes con dureza. Gobiérname con amor. Y mire, el reclamo de la esposa hacia el esposo, ¿sabe cuál es? Gobiérname. Pero gobiérname ¿cómo? Con amor. Con amor. Con amor. Entonces tiene que haber un gobierno de amor en la casa. El gobierno del esposo tiene que ser un gobierno de servicio. Tiene que haber un gobierno de servicio. Es decir, cuando yo sirvo, mire, cuando yo amo, yo gobierno. Cuando yo sirvo, yo estoy gobernando. Yo gobierno. Porque mire, el consejo que le hicieron, que le dieron los sabios a Roboam fue: sírveles a ellos. Porque el pueblo vino a decirle al rey Roboam: oye, tu papá, Salomón, nos agravó mucho el yugo. Tu papá nos cargó mucho el trabajo. Disminúyenos, por favor, el trabajo, porque ya estamos cansados. Ya estamos, estamos agotados. Y entonces Roboam dijo: déjenme aquí, voy a pedir consejo. Y fue con los ancianos y les dijo a los ancianos: miren, oye al pueblo, escucha al pueblo, sírveles a ellos en esto que están diciéndote. Y si tú les sirves a ellos, ellos te van a servir a ti para siempre. Entonces, ese consejo, hermano, está aplicado para nosotros. Si nosotros como esposos gobernamos con amor. Y número 2, servimos. Entonces yo tengo que servir en la casa. Sirva en la casa. Sirvamos. Porque si nosotros servimos,
se va a crear un círculo virtuoso. Si yo sirvo, mis hijos y mi esposa me van a servir. Si yo sirvo, me sirven. Pero si no sirvo, no me van a servir. O sea, no quieras reclamar lo que tú no das. No reclames lo que tú no das. Tenemos nosotros que dar. Y si damos, vamos a recibir. Ese es el principio bíblico. Entonces, por eso le digo, tenemos que aprender los gobiernos. Pero mire, los ministerios son igual. Los ministerios gobiernan, pero gobiernan con amor. Los ministerios, Dios los puso no para enseñorearse, no para sojuzgar, no para golpear. Los puso para servir. Los puso para ejercer un ministerio. La palabra ministerio significa servir. Ahora, finalmente, les doy el último versículo para concluir. Vamos a Ezequiel, por favor. Vamos a Ezequiel 32. Porque aquí está la función de cada ministerio. 34, perdón. Dice la palabra del Señor. Dice, vino a mí palabra de Jehová, 34:1. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. La palabra pastores o los pastores son los 5 ministerios. Dice, así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y que no apacientan a mis rebaños. Comen la grosura y visten de la lana y la engordada degollan, mas no alimentaron a las ovejas. Y luego dice el 4. No fortalecieron a las débiles, no curaron a la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no volvieron a redir la descarriada, ni buscaron la perdida. Entonces, mire, aquí, si usted se da cuenta, va a encontrar que hay 5 tipos de ovejas. Y bueno, ahí, hermano, ubiquémonos. A lo mejor usted entra en esa categoría. Hay 5 ovejas. Hay ovejas, hermano amado, dice débiles. Hay ovejas enfermas. Hay ovejas perniquebradas. Hay ovejas descarriadas y hay ovejas perdidas. Entonces, porque hay 5 problemas en la oveja, Dios pone 5 ministerios. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades de las ovejas. Entonces, para fortalecer las ovejas débiles, Dios pone apóstoles. Los apóstoles son especialistas en ovejas débiles. Para curar ovejas enfermas, Dios pone profetas. Los profetas son especialistas en ovejas enfermas. Es decir, los profetas traen discernimiento y ellos disciernen. Ellos dicen, a ver, te voy a discernir dónde trae la enfermedad. Porque hay 3 tipos de enfermedad, hermano. Entonces, hay enfermedad en el espíritu, enfermedad en el alma o enfermedad en el cuerpo. Entonces el profeta ya con discernimiento y le dice, usted trae una enfermedad en su espíritu, usted trae una enfermedad en su alma, o la enfermedad que trae es una enfermedad física, no tiene nada que ver ni con su alma ni con su espíritu. Pero hay gente que puede estar sana físicamente, pero enferma en su alma. Pero eso el profeta lo va a discernir. Por eso dice aquí, hay ovejas enfermas. Entonces, hermano amado, pudiera ser que hay ovejas enfermas, que hay ovejas débiles. Pero también dice que hay ovejas perniquebradas. Por ejemplo, yo soy pastor, hermano, y mi especialidad son las ovejas perniquebradas. Los pastores son especialistas en ovejas perniquebradas. Ellos con la palabra, con el pastoreo, alinean las piernas rotas, las restauran y nos enseñan a caminar el camino de Dios. Pero también hay ovejas, hermano amado, descarriadas, maestros. Los maestros son especialistas en ovejas descarriadas. Y finalmente los evangelistas son especialistas en ovejas perdidas. Ellos van por las perdidas. Entonces, hermano, Dios pone ministerios para, hermano, cubrir estas necesidades en la iglesia. Este es el orden, lo vamos a ver más a detalle en otras ocasiones. Pero hoy yo le quiero dejar esta palabra. Dios, hermano amado, nos quiere perfeccionar, nos quiere llevar al orden. Esto hay que estarlo estudiando. Tocamos solamente el orden universal, tocamos parte del orden espiritual, pero vamos a ver el orden familiar. El orden familiar. Entonces, que es bien importante, hermano. ¿Cómo es el orden familiar? Porque eso lo necesitamos saber, hermano. Necesitamos saber cómo es el orden en la familia. Conocer cómo el varón tiene que gobernar. Como le dije, el varón tiene que gobernar bien su casa.
Y la mujer dice Pablo, quiero que las mujeres viudas se casen y que gobiernen su casa. Entonces vamos a aprender cuál es el gobierno de la mujer, cuál es el gobierno del varón. Porque Dios quiere traer orden. Y el orden, hermano, tiene que comenzar con nosotros, pero también tiene que comenzar en la casa. Si hay orden en la casa, va a haber orden en la iglesia. Si no hay orden en la casa, no va a haber orden en la iglesia. El orden comienza en la casa. Entonces, queremos ordenar nuestra casa. Queremos ordenar nuestra vida. Queremos que la iglesia se ordene. Porque Dios nos quiere llevar a ser como un ejército imponente en orden. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que venga ese orden. ¿Cuántos quieren el orden de Dios? Amén. Ahí donde usted está, doble sus rodillitas. Vamos a acercarnos con todo el corazón a Dios. Y vamos a decirle, Señor, ordéname. Señor, en esta mañana nos acercamos. Ahí vamos a orar, hermano. Ahí vamos a rendirnos. Vamos a humillarnos al Señor, hermano. Unos instantes solamente, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea enseñándonos. Vamos a pedirle a Dios, Señor, aquí estoy. Preséntese ante el Señor. Preséntese ante Cristo. Preséntese ante el Espíritu de Dios. Y dígale, Señor, yo he venido